panorama más amplio de la situación que atraviesa la construcción de la línea 7 del Metrobús. Saludamos a través de la línea telefónica a Guillermo Calderón. Él es director general del Sistema de Transporte Metrobús. Don Guillermo, qué gusto platicar con usted. Gracias por la confianza de recibir esta llamada. ¿Cómo está? Con mucho gusto, Alejandro. Gusto en saludarte y saludar a tu auditorio. Y es un hecho, ¿no? La línea 7 tiene que ir por el beneficio de esta Ciudad de México. Claro, la línea 7 de Metrobús en Reforma va a mejorar enormemente lo que es la movilidad en esta tan importante y emblemática feria, no solo de la ciudad, sino del país. Y si me permites recordar brevemente en qué consiste. Es una línea, la línea 7, que estará trasladando todos los días a 130,000 pasajeros en forma rápida y segura. Son los que hoy usan unos autobuses viejos, obsoletos tecnológicamente, que no tienen accesibilidad para personas con sillas de ruedas y que tienen una falta de control en su operación, en su regulación, se paran donde sea, rebasan doble carril. Todo eso se va a eliminar con Metrobús. Dicho sintéticamente, el proyecto de la línea 7 de Metrobús en Reforma es un cambio tecnológico muy importante, de sustituir 180 autobuses viejos, obsoletos y lo que comentaba, por 90 autobuses. ¿Qué tipo de autobuses? Unos autobuses muy espectaculares en su apariencia, son autobuses de doble piso, Sí, pero sobre todo muy confortables. En un autobús convencional, 3 de cada 10 pasajeros van sentados. En un autobús de doble piso, la relación es la inversa, 7 de cada 10 pasajeros van sentados. Además, que tendrá aire acondicionado y, como todos los autobuses en Metrobús hoy día, tendrá sistemas de videovigilancia al interior y cámaras donde estemos revisando lo que sucede en la vía. Igualmente, sistemas inteligentes para informar al usuario a bordo cuál es su siguiente parada, o al usuario que esté esperando en un parabús sepa en cuánto tiempo se aproximará el siguiente autobús. Pues eso es lo que queremos para la ciudad, lo que queremos para Reforma, mejorar sustancialmente la movilidad con beneficios muy importantes a los usuarios. Hay una reducción en los tiempos de traslado, sí, de cerca del 40%, muy importante, porque un traslado hoy entre Indios Verdes y el periférico, que tiene 15 kilómetros de distancia, llegas a invertir hasta 2 horas. Con Metrobús lo vamos a garantizar el traslado en 55 minutos. Don Guillermo, Y usted... para la Ajá, tienda, perdón. ¿Perdón? Sí, adelante. Y 55 minutos. Entonces, una reducción de tiempos muy importante. El otro impacto o beneficio es el beneficio ambiental directo. Por el cambio tecnológico habrá menos emisiones. Estamos incorporando en los autobuses una especificación que es la más estricta hoy vigente en Europa y Estados Unidos, se denomina Euro 6. Hay una reducción del 95% de lo que son emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas con respecto a los autobuses que hoy circulan. Y eso en su conjunto redunda en una reducción de 19,000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Doctor, don Guillermo, usted ha tocado puntos muy importantes. ¿Qué es esto? Uno, la existencia ya de este corredor, de alguna u otra manera, el flujo de personas que transita por la zona existe. Se va a hacer ahora de manera ordenada, de manera organizada. Hay beneficios que han sido destacados por organizaciones como Greenpeace, como Visitecas, como Fundar, como la Coparmex. También está esta declaración del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia de la venia que dio para la obra. Es decir, entonces, ¿quién se opone y cómo entender que haya voces que no estén a favor del desarrollo de la capital y su movilidad? Bueno, como es sabido, hoy estamos atravesando por un momento de suspensión de las obras. Es una resolución que emitió un juez a partir de una queja de algunos vecinos, que promovieron algunos vecinos, fundamentalmente de la zona de Polanco. Sí. En nuestra opinión, no hay razón de ser a esta suspensión,
se denomina técnicamente suspensión definitiva, pero tiene un efecto temporal en lo que se resuelve el fondo del juicio, que sin duda nos dará la razón. ¿Por qué? ¿Cuál fue la queja que se presentó? Tres fundamentalmente aspectos. Uno, que íbamos a afectar el bosque de Chapultepec. ¿Cierto o falso? Falso totalmente. No tocamos de 1 centímetro cuadrado de lo que es el bosque de Chapultepec. Bien. Segundo argumento que esgrimieron. Decían que vamos a afectar los monumentos históricos de glorietas o algún otro. Ninguna glorieta se va a afectar. La columna de la Independencia, la Diana, Colón, por supuesto que no los vamos a tocar, ni siquiera ninguna de las esculturas, estatuas o jarrones que existen a lo largo del perímetro de la parte central de Reforma o alguna de las bancas de cantera que está. Seremos totalmente respetuosos. El proyecto no lo ha considerado ni lo considera. Los trabajos que se están haciendo son de la banqueta hacia abajo, son mantenimiento del carril, que es el carril derecho de la sección principal por donde circulará Metrobús. Y el tercer argumento tiene que ver con el arbolado que se va a retirar. Hay un tramo de estos 15 kilómetros que se ubica en la Calzada de Misterios. Calzada de Misterios hoy, y está a la luz del que pasa por ahí todos los días o el que quiera ir, tiene muy deterioradas las banquetas, los pavimentos y toda su imagen. Ahí vamos a hacer una intervención como la hemos hecho en la línea 5 o en la línea 6, de fachada a fachada. Va a haber un mejoramiento del espacio público. Y los árboles que están legalmente y plenamente autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente después de la presentación de un estudio de manifestación de impacto ambiental y su evaluación, es ahí fundamentalmente donde están retirando los árboles, con además la medida de mitigación que implica reponer árboles y aportar recursos muy importantes para que la Secretaría de Medio Ambiente haga la mitigación en la zona, Alejandro. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo Calderón, director general del Metrobús, por aceptar esta llamada y sobre todo por compartir con nosotros esta información y darnos tranquilidad de lo que será esta línea 7 del Metrobús por la Ciudad de México. Excelente noche, muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente.